Hola, queridos oyentes. ¿Qué ocurre detrás de las puertas cerradas? ¿Qué dramas se esconden en el silencio de los hogares familiares? La historia de hoy levantará el velo sobre uno de esos secretos. La luz gris y lechosa de una mañana de julio se filtraba entre las cortinas del hospital, tiñendo todo a su alrededor con un tono de ansiedad y de incertidumbre. Ira estaba sentada en la cama, aferrando a sus dos diminutos hijos, tratando de calmar el temblor que no la había abandonado desde el parto. Misha y Kolya, envueltos en mantas del hospital con rayas azules desvaídas, descansaban sobre su pecho, tan pequeños que parecía que el mundo entero podría aplastarlos con un solo movimiento descuidado. El aire olía a talco de bebé, a esa limpieza hospitalaria tan intensa, con un leve toque de cloro y algo más, algo indefinible, que siempre recuerda lo frágil que puede ser la vida. Y también olía a leche, impregnada en cada pliegue de la bata de Ira. Era el cuarto día después del parto, arrastrándose lento, interminable, lleno de tomas, cambios de pañal, intentos de dormir a uno y luego al otro, y breves sueños inquietos que terminaban en sobresaltos al menor sonido. Su compañera de habitación, una joven de sonrisa fácil y figura redondeada, sería dada de alta hoy. Su esposo estaba junto a la cama, con un enorme ramo de rosas de un rosa tan intenso que dolía mirarlas. Reían, susurraban, se besaban, y aquella felicidad tan palpable hizo que algo dentro de Ira se contrajera, como si alguien exprimiera un trapo empapado, arrancándole las últimas gotas de esperanza. Su teléfono permanecía en silencio desde hacía 2 días. Denis no había llamado desde aquella noche en que ella le avisó que las contracciones habían comenzado, y él solo había respondido con un breve «Aguanta», nada más. Desde entonces, el silencio. Un silencio denso, como una pared entre ellos. Ira trataba de buscar una explicación lógica, como siempre hacía cuando la ansiedad empezaba a devorarla por dentro. Tal vez Denis tenía un proyecto importante en el trabajo y no podía distraerse. Tal vez su teléfono se había roto, aunque eso ya sonaba absurdo. O quizá estaba tan preocupado que no se atrevía a llamar por miedo a escuchar malas noticias. Cada una de esas excusas era como una pajilla a la que se aferra quien se ahoga, sabiendo que no lo sostendrá, pero sin poder soltarla, porque la alternativa es demasiado aterradora. El reloj marcaba las 8:02. La comadrona, Zinaida Petrovna, una mujer de rostro amable y manos endurecidas por los años, entró para revisar a los niños. Escuchó sus corazones con el frío estetoscopio y asintió con aprobación. Ira la observaba con atención, tratando de leer en su expresión si había algo mal en los bebés, o en ella. Pero la enfermera solo le dio una palmadita en el hombro y dijo que todo estaba bien, que los niños estaban sanos y que mañana al mediodía les darían el alta. Mañana al mediodía. Esas palabras deberían haber sonado a promesa de libertad, pero en su lugar trajeron una oleada de pánico. ¿Hogar? ¿A qué hogar? A aquel diminuto apartamento alquilado, donde apenas cabía la cama matrimonial, donde Denis no había comprado nada para los niños, siempre posponiéndolo, diciendo que había tiempo, que lo harían después, a ese esposo que no llamaba, y entonces, como si el destino hubiera escuchado sus pensamientos, el teléfono sobre la mesita vibró suavemente. Ira lo tomó con tanta rapidez que Misha se removió inquieto, aunque no llegó a despertarse. Era un mensaje de Denis. Por fin. El corazón le dio un vuelco. Sintió sus costillas latir con fuerza. Un golpeteo irregular, como el de un pajarillo atrapado en una jaula invisible. Abrió el mensaje, y de pronto el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. No existía ya la vecina feliz, ni las enfermeras en el pasillo, ni la luz del amanecer.
Presenté la demanda de divorcio. Te enviaré los papeles. No llames. 10 palabras. Solo 10 palabras, escritas quizás con indiferencia, tal vez en el metro camino al trabajo, o durante un descanso con el teléfono en la mano. 10 palabras que borraron 4 años de matrimonio, 9 meses de embarazo, noches sin dormir entre náuseas y cansancio. 10 palabras que rompieron su mundo en silencio. Todos esos sueños de familia. ¿Cómo criarían juntos a sus hijos? ¿Cómo caminarían los 3? Luego los 4. Ahora los 4 con los gemelos. Soñaba con Denis meciendo a los niños en sus brazos, y ella mirándolos, pensando que todo había salido bien, que todo tenía sentido, que había elegido correctamente. Ira volvió a leer el mensaje una vez más, como si repetirlo pudiera cambiar su significado, como si reorganizar las palabras pudiera darle otra realidad. Pero las palabras seguían siendo las mismas, duras, frías, como barras de hierro. Los dedos con los que sostenía el teléfono comenzaron a temblar tanto que la pantalla se volvió borrosa ante sus ojos. Marcó su número casi sin pensar, de forma automática, como lo había hecho cientos de veces antes. Sonidos largos, luego una voz femenina sin emoción. El número marcado no está disponible o fuera de servicio. Volvió a intentarlo. El mismo resultado. La bloqueó. Con los labios secos, escribió un mensaje corto, torpe. Denis, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Al menos explícame. Apareció una marca debajo del mensaje, luego otra. Pero nunca se volvieron azules. No lo había leído. O sí lo había hecho, pero había desactivado los recibos de lectura. De cualquier forma, no había respuesta. Kolya despertó y comenzó a llorar con ese llanto agudo y urgente que solo los recién nacidos tienen, cuando el mundo entero debe detenerse para atenderlos. Ira lo acercó mecánicamente a su pecho. Él se calmó enseguida, succionando con determinación. Su diminuta mano se abría y cerraba al compás, como un pequeño corazón latiendo fuera de su cuerpo. Las lágrimas que había contenido todo ese tiempo comenzaron a deslizarse en silencio por sus mejillas, ardientes, cayendo sobre la cabeza del bebé, sobre la bata del hospital, sobre las sábanas. «No puedes llorar», le había dicho Zinaida Petrovna. «Los nervios pueden arruinar la leche, y los niños necesitan una madre tranquila». Pero ¿cómo estar tranquila cuando toda tu vida acaba de desmoronarse? Cuando lo único que ves frente a ti es un vacío tan enorme y oscuro que apenas puedes respirar. La vecina y su esposo se marcharon, dejando solo el eco de sus risas y el aroma a rosas en la habitación. Ira se quedó sola, con 2 bebés de apenas 4 días, y un teléfono que mostraba en la pantalla una sentencia de 10 palabras. No sabía cuánto tiempo pasó, meciendo a Kolya mientras Misha dormía acurrucado a su lado. El tiempo dejó de tener sentido. Se volvió espeso, pegajoso, como si tuviera que abrirse paso a través de él. En algún momento, Zinaida Petrovna regresó. La observó con atención, entrecerrando los ojos, y sin hacer preguntas, le llevó un vaso de té dulce. Se sentó junto a ella, acariciándole la espalda con su mano ancha y cálida. «¿Quién va a venir por ti mañana?», preguntó tras un largo silencio. No había curiosidad en su voz, solo preocupación. Ira suspiró, tratando de controlar el llanto. «No lo sé. Mamá probablemente. Llama, avísale, que te espere. Con 2 bebés no puedes sola». Ira asintió como una niña obediente. Su madre, Verónica Igorevna, trabajaba sin descanso como enfermera en una clínica. Siempre estaba agotada, pero jamás le negaba ayuda. Desde que Ira se casó, sin embargo, algo se había quebrado entre ellas. La madre de Denis nunca la había aprobado. No lo decía abiertamente, pero Ira lo sentía cada vez que su madre fruncía los labios cuando él hablaba de su trabajo en una gran empresa,
de sus prospectos, de su carrera. Verónica, que había vivido toda su vida modestamente, sostenida por un salario de enfermera, sola desde la muerte de su esposo, veía esas palabras como vacías, frágiles, promesas de humo. Con los dedos temblorosos, Ira marcó el número de su madre. Largos tonos, hasta que una voz cansada respondió. «Irochka, ¿qué pasó?» «Mamá», empezó Ira, pero la garganta se le cerró. Las palabras se quedaron atrapadas entre las costillas. «Los niños están bien. Pero Denis...» «¿Qué, hija?» «Pidió el divorcio. Me lo mandó por mensaje. No entiendo nada». El silencio al otro lado de la línea pesó tanto que Ira pudo sentirlo físicamente. Luego su madre suspiró, y en ese suspiro había rabia, dolor y un amargo. «Te lo advertí». «Estoy de turno. No puedo irme hasta la noche», dijo al fin. «Mañana voy por ti. ¿Puedes manejarte hoy sola?» «Puedo», susurró Ira, aunque no sabía ni cómo ni con qué fuerzas. «Llamaré un taxi para mañana al mediodía. Prepárate, Ira, y aguanta. Se arrepentirá. Todos lo hacen». Después de la llamada, algo dentro de ella pareció aflojarse. No era alivio, exactamente, pero sí una sensación de tener al menos un punto firme donde apoyarse. Sin embargo, duró poco. El resto del día transcurrió en una neblina. Ira alimentaba a los niños, les cambiaba los pañales, los acunaba, todo con movimientos mecánicos, como si observara la escena desde fuera, como si no fuera su vida sino la de otra mujer, una que había tomado por error. Esa tarde, cuando el azul del crepúsculo empezó a colarse por la ventana, intentó preparar las cosas para el alta de mañana. La ropa diminuta que su madre había lavado y planchado, los mamelucos, los gorritos, sus propios jeans que ya apenas cerraban sobre su vientre aún abultado, una camiseta, los tenis, el neceser, los documentos, el cargador del teléfono. Tenía que empacarlo todo, pero las manos no le respondían. Los pensamientos giraban sin rumbo. De vez en cuando se detenía, sosteniendo un pequeño gorro entre las manos, mirando al vacío, con el corazón latiendo tan fuerte que el silencio de la habitación parecía amplificarlo. La noche había sido interminable. Misha dormía relativamente tranquila, despertando solo para alimentarse, pero Kolya lloraba casi sin parar. Su pancita estaba hinchada de gases y sin importar cuánto Ira lo pusiera al pecho, lo meciera o le acariciara la espalda, seguía gimiendo de manera desconsolada e inconsolable. A las 4 de la mañana, cuando afuera aún reinaba una oscuridad absoluta y solo la enfermera de turno pasaba de vez en cuando por el pasillo con pasos suaves, Ira se sentó en la cama, sosteniendo en brazos a un Kolya que se retorcía, y pensó que toda su vida futura sería así, con 2 hijos, sin apoyo, sin esposo, sin el futuro que había imaginado. Esos pensamientos la llenaron de un miedo tan profundo que le dieron ganas de gritar, pero no podía. Había niños, había una habitación de hospital, tenía que aguantar, siempre aguantar, tal como su madre le había enseñado. La mañana del alta llegó demasiado rápido y al mismo tiempo dolorosamente lenta. Ira llevaba desde el amanecer preparando todo, vistiendo primero a Misha y luego a Kolya con los pijamas que había traído, metiendo torpemente sus diminutas manitas en las mangas, temerosa de lastimarlos o romper algo. Eran tan frágiles, sus hijos, tan indefensos, y la responsabilidad de cuidarlos recaía sobre sus hombros como un peso insoportable, haciendo que sus omóplatos se encorvaran. Se puso sus jeans, los subió con dificultad, se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo y no se reconoció. Su rostro estaba hinchado, los ojos enrojecidos, el cabello sucio y recogido en un moño descuidado. Una mujer extraña la miraba desde el espejo, cansada y asustada, completamente diferente de la Ira que 4 días antes había entrado en aquella maternidad
llena de esperanza y temor. Los trámites para el alta se prolongaban. En una oficina sofocante, con olor a aire viciado y papeles, una enfermera llenaba formularios, explicando algo sobre vacunas, cuidados en casa y cuándo acudir a los controles. Ira asentía sin escuchar, porque solo una pregunta giraba en su cabeza. ¿Y ahora qué? ¿A dónde debía ir? ¿A la casa de su madre en un departamento compartido, con una sola habitación y vecinos ruidosos? ¿A un apartamento alquilado que ahora no podría pagar? ¿A su suegra, con quien nunca tuvo buena relación y que probablemente ya sabía del divorcio? ¿Llamaste al taxi?, preguntó la enfermera, entregándole los últimos documentos. Sí, mi madre lo iba a hacer, respondió Ira. Dudó, sin recordar si lo habían acordado ayer o si simplemente asumió que sería así. Bueno, entonces vayan. Seguramente los esperan abajo. El pasillo de la maternidad parecía interminable. Ira cargaba una bolsa con cosas mientras trataba de sostener al mismo tiempo el portabebés que la enfermera le había dado. Misha y Kolya yacían lado a lado, envueltos en mantitas tan pequeñas que ambos cabían en el portabebés, dormidos, ajenos al mundo que habían conocido, a la vida que les esperaba. En el camino, Ira pasó junto a varias parejas siendo dadas de alta, padres felices con enormes ramos de flores y globos, familiares riendo, grabando videos con sus teléfonos. Ira se giró, sintiendo como todo dentro de ella se retorcía en un nudo apretado de dolor y vergüenza. Las escaleras hacia la salida no eran fáciles. El portabebés pesaba. La bolsa resbalaba de su hombro. Sus piernas aún se sentían débiles e inestables después del parto. En el descanso entre pisos, Ira se detuvo para recuperar el aliento, apoyando la espalda contra la pared, y en ese momento sintió que las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Las secó con el dorso de la mano, con rabia, como hacen los niños cuando no quieren mostrar debilidad. No podía llorar. Tenía que seguir. Tenía que ser fuerte, al menos por ellos, por esos dos seres diminutos e inocentes. La salida de la maternidad conducía a través de grandes puertas de madera, siempre entreabiertas, dejando entrar el calor del verano. Ira cruzó el umbral y entrecerró los ojos contra el sol brillante, que golpeaba sus ojos tras los pasillos oscuros del hospital. Era pleno julio. El aire estaba denso y caliente. Olía a asfalto quemado, humo de autos y flores de los vendedores que se encontraban a la entrada con cubetas de rosas y gladiolos. Jóvenes padres con globos y ramos abarrotaban el porche, y sus voces, exclamaciones de alegría y risas, creaban una cacofonía de felicidad en la que Ira se sentía una extraña. Miró a su alrededor, buscando el taxi de su madre, y se paralizó. Al borde de la acera, junto a un SUV negro brillante, estaba Tamara Vasilievna, su suegra, la mujer con la que nunca había tenido una relación cálida, que siempre la miraba con una leve condescendencia, como quien observa algo que no cumple del todo con sus expectativas. Tamara Vasilievna estaba impecablemente vestida, como siempre, con pantalones claros, una blusa de seda, el cabello teñido cuidadosamente peinado y una cadena dorada en el cuello. Se mantenía erguida y orgullosa, pero había algo tenso en su rostro, una determinación oculta. Ira se detuvo en seco, incapaz de dar un paso. ¿Por qué estaba su suegra allí? ¿La habría enviado Denis o había venido a decir algo? ¿A humillarla? ¿A explicar algo? Su corazón comenzó a latir más rápido. Sus palmas se humedecieron de sudor. Tamara Vasilievna fue la primera en moverse hacia él. Sus tacones resonaban sobre el asfalto. Se acercó, miró primero a Ira, luego al portabebés, y algo destelló en sus ojos que Ira no pudo identificar de inmediato. No era ira, ni desprecio,
sino algo más complejo. ¿Y a qué esperas ahí parada?, dijo Tamara Vasilievna, y su voz no era suave, pero tampoco áspera. Tenía una determinación casi fría, profesional. Ven, necesito ayuda. Ira permaneció inmóvil, sin entender lo que sucedía. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, imposibles de sacar. Finalmente comenzó. Tú. Y su voz tembló, quebrándose. Denis es un idiota, interrumpió Tamara Vasilievna con un estallido seco. Pero mis nietos son más importantes que mi hijo. Vamos a casa, a tu casa. Ira no podía creer lo que escuchaba. Pero yo, mamá, tenía que llamar un taxi. Cancelaste el taxi. Ayer llamé a tu madre. Ella estará trabajando esta noche. Y tú necesitas ayuda ahora. No puedes manejar a 2 niños sola. Vamos. Tamara Vasilievna tomó la bolsa de Ira, el portabebés, se dio la vuelta y se dirigió al auto. Ira se quedó unos segundos más, incapaz de moverse, y luego la siguió, como quien camina en un sueño, con las piernas actuando por sí solas, sin intervención consciente. Algo dentro de ella gritaba que esto estaba mal, que no debía ir a casa de su suegra, que era una trampa. Pero otra parte de ella, cansada y asustada, murmuró. ¿A dónde más? ¿A dónde vas con 2 recién nacidos? ¿A un apartamento comunal de mi madre, en la calle? Tamara Vasilievna abrió la puerta trasera del SUV, y Ira vio 2 sillas de auto para niños, nuevas, con etiquetas. Cerca, paquetes de pañales, toallitas húmedas y ropa de bebé, cuidadosamente doblada en montones. ¿Cuándo hiciste esto? ¿Cuándo lo compraste? Ira exhaló, sintiendo que la realidad comenzaba a girar ante sus ojos. Tamara Vasilievna aseguró con cuidado el portabebés, revisó las correas y se enderezó. Su rostro era inescrutable, pero algo como amargura temblaba en las comisuras de su boca. Hace una semana, respondió sin mirar a Ira. Sube, vamos. Ira se sentó en el asiento delantero y se abrochó el cinturón automáticamente. Tamara Vasilievna encendió el auto, activó el aire acondicionado y un aire frío le acarició la cara caliente. El auto arrancó suavemente, incorporándose a la carretera, dejando atrás el hospital materno y una vida que había terminado hace apenas 4 días con aquel nacimiento. Condujeron en silencio. Una música ligera de verano sonaba en la radio, una canción sobre el mar y el amor, pero las palabras no penetraban. Ira miraba por la ventana las casas que pasaban fugaces, las personas en las paradas de autobús, los autos atrapados en el tráfico. Todo parecía tan lejano, como si ocurriera en otra realidad paralela. Misha y Kolya dormían profundamente en los asientos traseros, mecidos por el movimiento del auto. Sabía que él huiría, dijo Tamara Vasilievna de repente, sin apartar la vista del camino. Su voz sonaba extraña, vacía de alguna manera. Siempre lo sabía. Ira se volvió hacia ella, sintiendo una nueva ola de terror crecer dentro. ¿Qué significaba eso? Lo sabía de antemano. Entonces, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no la advirtió? O peor aún, ¿tenía ella alguna participación en esto? Las preguntas giraban sin control en su cabeza, pero Ira no se atrevía a preguntar. ¿Y qué podría preguntar? ¿Qué importaba ahora? El auto giró hacia el patio de un edificio de varios pisos y se detuvo cerca de la entrada. Tamara Vasilievna apagó el motor. Sacó las llaves, pero no salió de inmediato. Se quedó con las manos sobre el volante, mirando hacia adelante. No quería que esto pasara, dijo en voz baja, y por primera vez, Ira percibió un dejo de arrepentimiento en su voz. Pero ya que vamos, vamos. He preparado tu habitación y comprado algo de ropa para los bebés. Podremos con esto. Ella salió del coche, abrió la puerta trasera y comenzó a sacar el portabebés.
Ira se quedó sentada unos segundos más, intentando comprender lo que estaba ocurriendo, y luego salió también. El calor cayó sobre ella como un muro. En el patio, los niños jugaban. Un perro ladraba a lo lejos, y de las ventanas abiertas llegaban las voces de conversaciones, el sonido de televisores, el eco de una vida cotidiana que seguía su curso. Pero para Ira, todo se había derrumbado. Su mundo se había dado la vuelta de un instante a otro. Ahora estaba allí, frente a la puerta de una casa ajena, con dos bebés recién nacidos en brazos, sin saber qué sería de ella mañana, pasado mañana, o dentro de un mes. Subieron en el ascensor hasta el 5.º piso. El zumbido del motor, el ligero vaivén, todo parecía tan ajeno, tan irreal. Tamara Vasilievna abrió la puerta del apartamento. Un aire fresco, con aroma a lavanda y limpieza, las envolvió. La suegra la condujo hasta una habitación pequeña, con dos cunas, una mesa para cambiar pañales y montones de ropa doblada con una precisión casi inquietante. «Ponte cómoda», dijo Tamara Vasilievna con voz controlada. «Descansa, yo prepararé la cena». Cerró la puerta con suavidad. Ira se quedó sola, en aquella habitación extraña, con los niños que empezaban a moverse y a gemir. Se sentó al borde de la cama, abrazando a Misha y a Kolya. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió aflojar la tensión. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes, saladas, imparables. Sentía que todo en su interior se contraía y dolía, como una herida que nunca termina de cerrar. El futuro era un abismo oscuro, incierto, pero en ese instante solo existía esa habitación, esas paredes, ese refugio temporal ofrecido por una mujer que nunca la había querido. Y lo más terrible era no saber qué daba más miedo, quedarse o marcharse. Los niños lloraban, pidiendo su atención, y la vida, implacable, seguía su curso. La primera noche en casa de Tamara Vasilievna transcurrió entre la vigilia y el sueño, en esa frontera donde la realidad se confunde con la pesadilla. Cada 2 horas, el llanto de los bebés la despertaba. Cada vez abría los ojos y veía la oscuridad de aquella habitación desconocida, los muebles en lugares extraños, las sombras de edificios que se recortaban tras la ventana. Durante unos segundos, no recordaba dónde estaba, ni por qué Denis ya no estaba allí, y entonces la memoria regresaba, pesada, aplastante, empujándola de nuevo hacia la cama, hasta que se obligaba a levantarse, coger al bebé, alimentarlo, cambiarle, mecerlo, acostarlo, una y otra vez, hasta que el amanecer se filtraba por las rendijas de la persiana en un resplandor pálido, casi fantasmal. La habitación que su suegra le había asignado era diminuta, no más de 12 metros. Antes, quizás había sido un despacho. Una estantería vieja ocupaba una pared, llena de enciclopedias soviéticas y carpetas amarillentas. Junto a la ventana, un escritorio polvoriento. En medio, Tamara había logrado encajar 2 cunas y un catre estrecho para Ira. Todo estaba impecablemente limpio, demasiado perfecto, como si fuera un museo donde nada puede tocarse por miedo a romper el orden impuesto. Un ficus en una maceta de cerámica brillaba bajo la luz tenue. Las hojas, pulidas hasta el exceso, reflejaban un brillo artificial, inquietante, casi hostil. Era el tipo de limpieza que no transmite paz, sino distancia, como si una presencia invisible te recordara, en silencio, que ese lugar no te pertenece. Al 5.º día, tras una noche sin descanso, Ira acababa de conseguir que los gemelos se durmieran. Intentó recostar la cabeza, robarle al cansancio unos minutos de sueño. Entonces, un golpe suave, casi cortés, sonó en la puerta. «Ira, ¿estás despierta?» La voz de Tamara Vasilievna llegó amortiguada, pero firme. Ira quiso fingir que dormía, pero no tuvo tiempo.
La puerta ya se abría. Su suegra estaba impecable, peinada, maquillada, perfumada. Eran apenas las 8 de la mañana. «Levántate, es hora del desayuno», dijo con ese tono que mezclaba cuidado y mandato, donde la preocupación sonaba más a deber que a afecto. «Te hice avena. Necesitas leche para la lactancia». Ira se incorporó lentamente. Todo su cuerpo dolía, como si hubiera sido triturado y luego recompuesto. «Gracias, pero quisiera dormir un poco más. Los niños acaban de dormirse». «Dormirás después», la interrumpió su suegra, sin titubeos. «Debes mantener una rutina. Si no comes ahora, no tendrás leche, y los niños pasarán hambre. Levántate, te digo». No tenía fuerzas para discutir. Se puso la bata nueva, a rayas, que Tamara le había dejado preparada, ligeramente grande, y caminó hacia la cocina. El apartamento estaba envuelto en un silencio denso, casi asfixiante. El tic-tac del reloj se escuchaba con una precisión insoportable, marcando cada segundo como un recordatorio del tiempo que no vuelve. Sobre la mesa, un cuenco de avena, un vaso de leche, pan cortado y mantequilla en una mantequillera brillante. Todo tan ordenado, tan correcto, que daba miedo respirar demasiado fuerte por si el aire mismo se rompía. Es como un sanatorio o un hospital, un lugar donde te observan, donde cada movimiento es vigilado para asegurarse de que comas correctamente, donde no te atreves a desobedecer las órdenes del doctor. «Come», ordenó Tamara Vasilievna, sirviéndose café de un cesbe con un gesto firme. «Y termina la leche, ni una gota más en el vaso». Ira obedeció, tomó la cuchara y empezó a luchar contra la papilla. Era insípida, recocida, una masa espesa que se pegaba al paladar. Pero tragó una y otra vez, porque su suegra la observaba con esa mirada implacable, como la de una guardia en prisión, o una enfermera en un hospital psiquiátrico. «¿Dormiste mal?», preguntó Tamara Vasilievna, sentándose frente a ella con la taza entre las manos. «Iban despertando los niños. Varias veces», respondió Ira, casi en un susurro, sin levantar la vista. «Pasará. En 3 meses todo mejora. Lo importante es tener rutina. Alimentar a las horas, no a demanda, como ahora dicen los modernos. Yo crié a Denise así, y mira, creció sano». El nombre de Denise cayó en la mesa como una piedra fría, pronunciado con tanta naturalidad, como si nada hubiera pasado, como si él no los hubiera abandonado, como si no hubiera enviado aquel mensaje que le arrancó el suelo bajo los pies. Ira apretó la cuchara con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Y él? ¿Has hablado con él?», preguntó al fin, con una voz quebrada, extraña, que parecía no ser la suya. Tamara Vasilievna dio un sorbo a su café, dejó la taza con un leve tintineo y habló sin mirarla. Dijo que no estaba preparado, que su decisión era definitiva, que pagará por los niños, pero que no puede vivir con ustedes. Las palabras se hundieron en el silencio de la cocina como piedras cayendo a un pozo sin fondo. Cada una rompía algo dentro de Ira, pedazo a pedazo, hasta dejar un vacío que dolía respirar. Intentó tragar, pero tenía la boca seca, la lengua pegada al paladar. «No entiendo», murmuró. «Todo estaba bien. Planeamos tener hijos. Él los quería». «Los hombres quieren muchas cosas», interrumpió Tamara Vasilievna, con una sonrisa amarga que se filtró en su voz, «hasta que las tienen. Y entonces descubren que querían otra cosa. No eres la primera, hija, ni serás la última. Lo importante ahora son los niños. No confíes en los hombres. Son todos iguales». Ira dejó la cuchara. No podía seguir. Dentro de ella, todo se tensaba, una maraña de gritos y acusaciones que amenazaban con romperla por dentro. Pero se contuvo, porque sabía que si empezaba, no podría detenerse. «Termina la papilla»,
ordenó Tamara Vasilievna levantándose. Voy a la tienda. Hace falta comprar pañales y leche de fórmula. ¿Te quedas con los niños? ¿A dónde más iría?, murmuró Ira. La puerta se cerró, y el silencio quedó flotando entre las paredes. La papilla seguía ahí, a medio comer, fría. Los pensamientos giraban sin cesar, como una rueda que no se detiene. Tomó el teléfono. La pantalla, vacía. Ningún mensaje de Denise, ninguna disculpa, ninguna explicación, nada. Abrió el chat compartido. Compro leche de camino. No olvides pedir cita con el médico. Palabras normales, cotidianas, ahora vacías. Ahí estaba también la foto de su vientre de 7 meses. Él había respondido con un emoji de corazón. Ahora ese corazón parecía una burla, una broma cruel del destino. Marcó su número del trabajo, el que consiguió gracias a amigos en común. El tono de llamada sonó largo, interminable. Luego un clic, y su voz, cansada, irritada. Sí, dijo él. Denise, soy yo, respondió Ira rápidamente, casi sin aire, temiendo que colgara. Solo necesito entender. ¿Por qué? Dímelo. ¿Qué hice mal? El silencio pesó como plomo. Por un momento pensó que había cortado, pero luego él suspiró, y en ese suspiro había todo. Fastidio, culpa y una excusa mal disfrazada. Ira, habíamos acordado no llamarnos. No acordamos nada. Su voz se quebró, rozó el grito, pero ella lo contuvo, bajando el tono. Tú mandaste un mensaje y desapareciste. Eso no es un acuerdo, es una huida. Llámalo como quieras. No puedo. No estoy preparado para esto, para los niños, para la responsabilidad, para esta vida. Tengo 30 años y siento que ya se acabó, que estoy enterrado vivo. La rabia subió en ella como fuego. Quiso arrojar el teléfono contra la pared. ¿Y yo no estoy enterrada?, dijo entre dientes. ¿Con 2 hijos, sin marido, sin dinero, sin futuro? Tú querías tenerlos, respondió él, y en su voz se coló la acusación. Fue tu elección, tu deseo, yo solo. Acepté para complacerte. Esas palabras la golpearon como agua helada. La culpa se la pasaba a ella. Los tratamientos, los planes, las ilusiones compartidas. Todo reducido a un reproche. Vete al infierno, susurró y colgó. El teléfono cayó sobre la mesa. Le temblaban las manos. Las apretó entre las rodillas para controlarse. Ya está. Estaba sola, completamente sola, con 2 vidas diminutas que dependían solo de ella, y ninguna esperanza de que él volviera, de que pidiera perdón. Eso nunca ocurriría. Desde la habitación llegó un llanto, primero leve, tembloroso, luego más fuerte, más urgente. Ira se limpió la cara, se levantó y fue hacia los niños. Misha se despertó, con la cara arrugada y roja, y exigió comida. Su boca se abrió en un grito silencioso que rompía el corazón. Ira lo tomó en brazos, se sentó en la cuna y lo acercó a su pecho. Él comenzó a succionar con avidez, calmándose poco a poco, y con cada succión rítmica, con el calor de su pequeño cuerpo, algo dentro de ella empezó a derretirse. Ahí estaban ellos, sus 2 chicos, Misha y Kolya. No tenían culpa de nada, y por ellos debía seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera. Los días siguientes se mezclaron en una rutina interminable de alimentar, lavar, cambiar pañales y noches sin dormir. Tamara Vasilievna ayudaba, pero su ayuda era más bien una prueba constante. Le enseñaba a envolver al bebé, a sostenerlo, a bañarlo, y corregía cada movimiento de Ira con comentarios que caían sobre ella como un peso. Lo estás sosteniendo mal, no apoyas el cuello. Debes envolverlo bien, si no las piernas quedarán torcidas. Prueba el agua con el codo, no con la mano. Cada observación, dicha con aire de superioridad, porque ella ya había criado a un hijo, fue minando poco a poco la frágil confianza de Ira.
Comenzó a dudar de cada movimiento, de cada decisión, temerosa de hacer algo mal y dañar a los niños. En la séptima noche, cuando toda la casa dormía y la oscuridad densa de julio envolvía la ventana, Ira se sentó en la cuna con el bebé en brazos, intentando calmarlo. El bebé tenía cólicos, su vientre estaba hinchado como una pelota dura y lloraba sin cesar, el rostro pequeño torcido por el dolor. Ira lo mecía, le acariciaba la espalda, le presionaba una manta caliente contra la barriga, pero nada funcionaba. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, mezclándose con el sudor de la habitación sofocante. No podía abrir la ventana por la corriente, y el aire estaba pesado y viciado. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo sobreviviría? Esas preguntas giraban sin cesar en su cabeza, negándole cualquier respiro. A la mañana del octavo día, cuando los niños finalmente se durmieron después de la última toma, Ira decidió revisar su cuenta bancaria. Abrió la app en su teléfono, ingresó su contraseña y se quedó paralizada. La cuenta conjunta que compartía con Dennis estaba en cero. Exactamente cero. Redondo, final, implacable. Había retirado cada céntimo. Su cuenta personal casi vacía apenas contenía 3.000 rublos, la suma necesaria para comida, pañales, medicinas y gastos de vida. El pánico la inundó como una ola que le impedía respirar. Las ayudas por maternidad no llegarían hasta dentro de un mes, y aunque llegaran, apenas alcanzarían para cubrir lo básico. La casera ya había llamado anteayer, recordándole que la renta estaba atrasada y exigiendo dinero o desalojar el apartamento. Ira pidió una semana más, inventando que el dinero se había retrasado por el trabajo, y la casera accedió a regañadientes, advirtiendo que no habría más demoras. Ira se sentó en la cama con el teléfono en las manos, mirando los números en la pantalla, sintiendo cómo el terror le comprimía las entrañas. Estaba atrapada, completamente atrapada, sin dinero, sin hogar, con 2 bebés. Y el único lugar donde podía estar ahora era el apartamento de su suegra, que la miraba con una mezcla de lástima y molestia apenas disimulada. Golpearon la puerta. Tamara Vasilievna entró sin invitación, como siempre, y de inmediato vio en el rostro de Ira que algo andaba mal. «¿Qué pasa?», preguntó, sentándose al borde de la cuna. «No hay dinero», dijo Ira en voz baja, y su voz sonaba lejana, como si hablara otra persona. Lo retiró todo. Tamara Vasilievna frunció los labios y asintió, como confirmando lo que ya sabía. «De alguna manera me las arreglaré», añadió Ira rápidamente, temiendo escuchar compasión o burla. «El orgullo no te alimentará a tus nietos», le respondió su suegra con un tono seco. «Vivirás aquí, no tendrás que pagar renta. Ayudaré con los niños, pero recuerda, mi casa, mis reglas». Esas palabras colgaron en el aire, pesadas e inmutables. Mi casa, mis reglas. Su libertad había terminado. Ahora estaba bajo control, bajo supervisión, bajo la autoridad de una mujer que nunca la había querido y nunca la aceptaría. «¿Qué reglas?», preguntó Ira, sintiendo cómo un amargo protestar se encendía dentro de ella. «Mantén una rutina diaria. Alimenta a los niños y acuéstate a tiempo. Limpia la cocina. Lava la ropa los martes y viernes. No recibas visitas. No enciendas la televisión después de las 10. Y todo lo demás que implica vivir juntos normalmente». Ira escuchaba, y con cada palabra sentía cómo el espacio a su alrededor se estrechaba, como si las paredes de la habitación se acercaran para aplastarla. Pero no había elección. Ninguna en absoluto. «Está bien», dijo ella. La noche del 10º día, su madre llegó. Verónica Igorevna tocó el timbre, y cuando Ira abrió la puerta, su madre la abrazó con tanta fuerza que por un momento le faltó el aire. Ese abrazo era tan familiar, tan real, que Ira estuvo a punto de romper en llanto allí mismo, en el pasillo.
pero se contuvo, porque Tamara Vasilievna salió del salón, y cuando las dos mujeres se cruzaron las miradas, el aire se volvió tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Verónica Igorevna saludó con un frío asentimiento a su suegra. Tamara Vasilievna respondió con la misma frialdad. Nunca se habían soportado. Dos mujeres de mundos opuestos, dos maneras distintas de entender la vida. Tamara Vasilievna, con su bienestar, su apartamento en un buen barrio, su aire de superioridad. Verónica Igorevna, con sus manos endurecidas por el trabajo, su vida modesta pero honesta, su orgullo silencioso. «Irochka, prepárate», dijo su madre, sin apartar la vista de su suegra. «Nos vamos a casa, nos llevaremos a los niños». «Tu habitación es pequeña», intervino Tamara Vasilievna. «Vives con vecinos, ¿dónde van a caber 3 personas?» «Nos arreglaremos, no es asunto tuyo», respondió Verónica con voz baja, pero firme como el acero. «Por supuesto, no es asunto mío», contestó Tamara, sin alterar el tono. «Pero desapareces en el trabajo durante días. ¿Quién cuidará de los niños? Ira está sola con 2 recién nacidos». Verónica apretó la mandíbula. Ira vio cómo le temblaban las manos, cómo se contenía para no responder con dureza. «Mamá», dijo Ira en voz baja. Su tono estaba tan cansado, tan roto, que su madre se giró hacia ella y su expresión se suavizó. «Mamá, aquí los niños están más cómodos. Hay 2 camas, espacio suficiente. En tu habitación no cabremos, de verdad. Gracias por venir, pero es mejor quedarnos aquí». Verónica la miró largo rato. En sus ojos se libraba una batalla. Amor, rabia, decepción. Al final, simplemente asintió, se dio la vuelta y se marchó sin despedirse de Tamara Vasilievna. La puerta se cerró con un golpe seco. Ira quedó de pie en el pasillo, con una punzada de culpa que le atravesaba el pecho. Había traicionado a su madre. Había elegido la comodidad antes que la lealtad, la sangre ajena antes que el amor materno. Esa noche, cuando los niños dormían, Tamara Vasilievna entró en la habitación con una bolsa de ropa de bebé. Se sentó al borde de la cuna, miró a sus nietos dormidos, y por un instante su rostro se volvió humano, casi tierno. «No quería que él se casara», susurró. «Pensé que era demasiado pronto». Pero insistió, dijo que te amaba. Le creí. Y luego, vi su mirada cuando te quedaste embarazada. Era como si te hubieras convertido en una carga, en una desconocida. Ira guardó silencio. No sabía qué decir. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó al fin. «¿Y me habrías creído?», respondió Tamara con una sonrisa amarga. «Habrías pensado que tu suegra quería meterse, que estaba celosa de su hijo. Lo crié sola, ¿sabes? Su padre nos dejó cuando Denis tenía 15 años. Se fue con otra mujer, más joven. Y yo lo consentí demasiado. Nunca le enseñé a ser un hombre. Es mi culpa. Pero no puedo abandonar a mis nietos. Son mi oportunidad para reparar algo». Se levantó, se detuvo en el umbral y murmuró: «Duerme. Mañana será un nuevo día». Cuando se fue, Ira notó que el teléfono de su suegra había quedado sobre la mesa. La pantalla se encendió con un destello. Había llegado un mensaje. Ira no quiso mirar, pero sus ojos se deslizaron solos hacia el nombre del remitente. Denis. Su mano se movió casi sin voluntad. Tomó el teléfono, lo desbloqueó y leyó. «¿Por qué no dice nada? No piensa buscarme. Ángela está nerviosa. No quiere problemas con la elementalista. Haz que acepte el pago mínimo sin ir a juicio». El mundo a su alrededor pareció tambalearse. Ira deslizó el dedo hacia arriba, leyendo más mensajes. 2 semanas de conversaciones. Denis le pedía a su madre que convenciera a Ira de quedarse, que no hablara de dinero, que la mantuviera controlada.
Ángela no quiere que los niños estorben. Mamá, manténla ahí unos 3 meses. Tendremos tiempo para arreglar todo y marcharnos. El último mensaje, enviado por Tamara. Lo intento, pero no es tonta. Pronto empezará a sospechar. El teléfono cayó de sus manos y golpeó el suelo. Ira permaneció inmóvil. Todo dentro de ella se congeló, se volvió hielo. Así que eso era. Todo había sido una farsa. Tamara Vasilievna no la había acogido por compasión, ni por amor a sus nietos. Lo había hecho a petición de su hijo, para retenerla, para impedirle reclamar justicia mientras él construía una nueva vida con Ángela. Ira levantó el teléfono, lo dejó sobre la mesa, se recostó en la cama plegable y cerró los ojos. No quedaba nada en su interior, ni dolor, ni ira, solo un vacío helado, absoluto. Mañana pensaría qué hacer. Mañana decidiría qué hacer, pero por ahora solo debía sobrevivir hasta la mañana. La mañana del 12º día no recibió a Ira con el amanecer, sino con la cruda realidad de que había pasado la noche casi en vela, con los ojos abiertos, repitiendo una y otra vez en su mente lo que había leído en el teléfono de su suegra. Las palabras de esa conversación quedaron grabadas en su memoria como fragmentos de vidrio roto, y cada fragmento cortaba, provocando un dolor agudo, casi físico. Mantenerla allí. Durante 3 meses. Ángela no quiere que los niños interfieran. Esas frases resonaban en su cabeza sin cesar, ahogando todo lo demás, haciéndole querer gritar o romper algo. Pero Ira permanecía inmóvil, mirando al techo, donde una telaraña se escondía en la esquina, que Tamara Vasilievna, con su obsesión por la limpieza, de algún modo había pasado por alto. Cuando los niños despertaron y comenzaron a exigir comida, Ira se levantó mecánicamente. Los alimentó, les cambió la ropa, los volvió a acostar, y todo ese tiempo la decisión crecía y se fortalecía dentro de ella. No podía quedarse allí. No podía vivir en ese apartamento, sabiendo que la retenían no por compasión, sino por conveniencia, como quien guarda algo que no quiere tirar, pero tampoco desea conservar. Tenía que irse. Pero, ¿a dónde? ¿A casa de su madre? ¿A un piso compartido, donde las 3 tendrían que apiñarse en una habitación? ¿Alquilar algo con sus últimos ahorros? ¿Buscar trabajo con 2 bebés en brazos? En la cocina, Tamara Vasilievna preparaba el desayuno, impecablemente peinada y vestida como siempre. Y cuando Ira entró, su suegra se giró con una sonrisa que ahora parecía falsa, forzada, como una máscara. «Buen día. ¿Dormiste bien?» Ira colocó el teléfono de su suegra, que había mantenido en el bolsillo de su bata toda la noche, sobre la mesa, y miró a Tamara Vasilievna directamente a los ojos. «Se le olvidó su teléfono ayer», dijo en voz baja, pero su tono tenía una firmeza de acero que antes no estaba. Tamara Vasilievna miró el teléfono y luego a Ira, y algo en su rostro cambió, volviéndose más agudo y cauteloso. «Gracias», dijo, tomando el teléfono y guardándolo en el bolsillo del delantal. «Siéntate, desayunarás». «Leí tu correspondencia con Denis», continuó Ira, sin moverse. «Vi todo». El silencio cayó, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared y el lejano zumbido de los autos afuera. Tamara Vasilievna apagó el gas de la tetera, se giró hacia Ira, y su rostro se volvió impenetrable, como tallado en piedra. «No es asunto tuyo», dijo con frialdad, y su voz perdió toda la dulzura anterior. Ira sintió que la rabia que había contenido durante tanto tiempo estallaba dentro de ella. «Porque esto iba sobre mí. ¿Quién es Ángela y qué le está prometiendo?» Su suegra se sirvió café lentamente, con calma demostrativa, como si hablaran del clima y no de una traición. «Una compañera de trabajo. Llevan 6 meses saliendo. Quieren mudarse lejos, para que no los molestes con manutención u otras cosas.
Y lo entiendo. 6 meses. La voz de Ira se rompió en un grito, y rápidamente bajó el tono, recordando a los niños dormidos. Yo todavía estaba embarazada entonces. Caminaba con un vientre enorme, sufría de hinchazón, me preparaba para ser madre, y él encontró a una mujer sin barriga y sin problemas. Terminó Tamara Vasilievna con indiferencia. Nada nuevo. Los hombres son así, buscan el camino fácil. Ira miró a su suegra y no la reconoció. Ayer, esta mujer estaba sentada al borde de la cuna, hablando de culpa y de enmendar errores. Hoy estaba allí de pie, con una taza de café en las manos, hablando de la traición de su hijo como si fuera algo ordinario, indigno de atención. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? ¿Para qué todo este juego? Porque Denis lo pidió. Es mi hijo, y hago lo que él pide, aunque no esté de acuerdo. Tamara Vasilievna tomó un sorbo de café y dejó la taza. Pero realmente quiero ayudar a mis nietos. Una cosa no interfiere con la otra. Sí interfiere. Y rió tan fuerte que sus puños se hundieron en las palmas. Me estás reteniendo aquí para que no interfiera con su nueva vida. No soy una persona para ti, solo un problema que necesita alojamiento temporal. Su suegra sonrió con desdén, y había tanto desprecio en esa sonrisa que Ira sintió que sus mejillas se enrojecían por la vergüenza y la ira. ¿Pensaste que te recibí por gran amor? Nunca me gustaste, Ira. Ratón gris, sin ambición, sin carácter. Denis merecía más, pero como ya tenía hijos, y gemelos, además, por alguna razón desconocida, alguien tenía que cuidarlos mientras él organizaba su vida. Estas palabras fueron como bofetadas, una tras otra, y cada una hacía que algo dentro de Ira se rompiera, cayera, se hiciera añicos. Se quedó allí, inmóvil, mirando a la mujer que hasta ayer parecía una aliada, aunque reticente. «Me mudaré», dijo Ira en voz baja, firme y serena. «¿Y a dónde vas hoy?», bufó Tamara Vasilievna. «¿A un piso compartido o a la calle con 2 bebés? No es asunto tuyo». Ira se dio la vuelta y salió de la cocina, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Ya en su habitación, sacó el teléfono y empezó a buscar frenéticamente opciones. Anuncios de apartamentos, grupos en redes sociales, cualquier cosa. Los precios de los estudios eran astronómicos. Los estudios un poco más baratos, pero aún fuera de su alcance. Las habitaciones en pisos compartidos parecían más realistas, 10 o 12.000 al mes. Pero, ¿de dónde sacar siquiera ese dinero? Abrió páginas de empleo y buscó trabajos remotos. Correctora, reescritora, mecanografía, procesamiento de datos. Los salarios eran miserables, pero al menos era algo. Ira comenzó a enviar respuestas, una tras otra, rápido, casi sin leer las descripciones, solo para completar algo, para aferrarse a algo. Los días del 13 al 17 pasaron en un silencio tenso. Tamara Vasilievna ya no entraba en la habitación, no ofrecía ayuda y no mostraba interés por los niños. Ira se encargaba de las comidas, la ropa y todo lo demás sola. Era agotador, pero mejor que soportar una falsa preocupación. Empezaron a llegar respuestas, en su mayoría negativas, pero un correo traía una oferta. Correctora remota, pago por tarea, casi simbólico. Sin embargo, era un comienzo. El 15º día, cuando Ira llevaba de nuevo el cochecito con los niños para pasear, intentando bajarlo por las escaleras, el ascensor volvió a romperse en el rellano. Apareció un hombre, bajo, común, con ropa de trabajo y un rostro amable, aunque cansado. Tomó silenciosamente un extremo del cochecito, la ayudó a bajarlo hasta el primer piso, asintió y siguió con sus cosas. Ira quiso darle las gracias, pero él ya había desaparecido por la esquina. Al día siguiente, volvió a ayudarla, esta vez con bolsas de la tienda. Se presentó brevemente. Lyosha.
Vivía en el edificio de al lado. Ira le dio las gracias y se separaron. Pero había algo en su ayuda silenciosa, en que no hacía preguntas ni daba consejos apresurados, que transmitía calma, la sensación de que todavía existían personas normales en el mundo. El 17º día trajo una bañera de bebé. Su sobrino ya no la necesitaba. «Puede que te sirva», dijo, arrastrando las palabras mientras se quedaba en el umbral. Ira tomó la bañera, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas por esa simple y desinteresada bondad. «Gracias, la necesitaba mucho. Si necesitas algo, dime. Estoy en el apartamento 23». Él se marchó y Ira se quedó allí, con la bañera en las manos, pensando en cómo un extraño había mostrado más cuidado en unos pocos días que su propio marido en los últimos meses de embarazo. Aquella tarde se encontraron por casualidad en el patio, en el área de juegos. Ira estaba sentada en un banco. Los niños dormían en el cochecito, y Lyosha se acercó, se sentó a su lado y sacó un termo. «¿Quieres un poco de té?», ofreció. «Gracias», dijo Ira, tomando la taza con tapa y sorbiendo un poco. El té estaba caliente, dulce, y la calentaba por dentro. Se quedaron en silencio un rato, hasta que Lyosha habló. Se había divorciado hacía 3 años. «Mi esposa me dejó por otro hombre. Pensé que era el fin del mundo, pero luego entendí que no. La vida continúa. Lento, pero sigue». Ira lo miró y vio en sus ojos una comprensión que no necesitaba palabras. Ella también la tenía. Su marido se fue cuando estaba en el hospital de maternidad. Un mensaje de teléfono. Lyosha negó con la cabeza. Sí. Se quedaron allí hasta la noche, hablando poco, y ese silencio ofrecía más apoyo que todas las palabras de consuelo que Ira había escuchado en los últimos días. Al día 18 llegó una respuesta de su antiguo empleador. «Estamos contratando. Puedes empezar la próxima semana». El salario era modesto, pero estable. Algo se derritió dentro de Ira, como si una capa de hielo comenzara a resquebrajarse. La esperanza, tímida pero viva, regresó. Podía hacerlo. Trabajar, ganar dinero, alquilar un lugar propio. A través de Lyosha, que resultó ser electricista y conocer a medio barrio, encontró una habitación económica en un apartamento comunal, 12.000 rublos al mes. El edificio era antiguo, pero limpio, con vecinos tranquilos. Aquella tarde, Ira entró en la cocina, donde Tamara Vasilievna preparaba la cena, y dijo con serenidad: «Me voy. Encontré trabajo y una habitación. Me mudaré la próxima semana». Su suegra se giró lentamente. En sus ojos se encendió una chispa de furia contenida. «¿A dónde piensas irte? Con 2 bebés, a una comuna. Estás loca. Es mejor estar apretados, pero sin humillaciones». Ira habló con calma, aunque por dentro temblaba. «¿Te estoy humillando yo?». La voz de Tamara Vasilievna se elevó, cortante. «Te di techo, comida, ayuda. Y ayudas a tus nietos», respondió Ira, con voz temblorosa pero firme. «Pero mi vida no puede ser el precio por ello. No soy un objeto que se guarda aquí solo porque a tu hijo le conviene». «¿Quién eres tú para decirme eso?», gritó la mujer, fuera de sí. «Nadie te pidió que dieras a luz. Tú lo quisiste. Ahora arréglatelas. ¿Acaso crees que tengo que ocuparme de tus hijos?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, imposibles de retirar. Tamara Vasilievna comprendió, demasiado tarde, que había ido demasiado lejos. Ira permaneció de pie, pálida, con los labios temblorosos, pero los ojos secos, inmóviles. «Entiendo. Gracias por tu sinceridad», dijo al fin, con voz baja. «Empezaré a empacar». Dejó la cocina, y el silencio denso y rencoroso de su suegra la siguió como una sombra. En la habitación, Ira comenzó a hacer su maleta. La poca ropa de los niños, sus propias pertenencias, los documentos.
Le temblaban las manos. Por dentro, el miedo al futuro se enroscaba en su pecho, pero la decisión estaba tomada. No había marcha atrás. Esa noche sonó el timbre. Ira escuchó a Tamara Vasilievna abrir la puerta, y una voz de hombre, familiar y extraña al mismo tiempo, rompió el aire. Denis. Había vuelto. Ira salió al pasillo. Denis estaba en el umbral, con una chaqueta cara que olía a un perfume desconocido. La miraba con una mezcla de duda y distancia. «Mamá me dijo que te vas», dijo él. «¿Podemos hablar?» Ira lo observó. Aquel hombre, que alguna vez había amado, con quien había soñado una vida entera, ahora le parecía un desconocido. ¿Hablar? ¿De qué?, preguntó con cansancio. «De la manutención», respondió Denis, bajando la mirada. «Estoy dispuesto a pagar, pero sin pasar por tribunales. Podemos arreglarlo verbalmente, o con un notario. Quiero que todo sea correcto». Hablaba rápido, como quien recita algo aprendido de memoria. «¿Y podré verlos?», añadió, dudando. «A los niños». Ira guardó silencio. En esa pausa, casi imperceptible, se estaba decidiendo algo que cambiaría el rumbo de sus vidas. Denis la miraba, esperando una respuesta. Tamara Vasilievna se asomó desde la cocina, y el aire se volvió tan espeso que era difícil respirar. Denis olía a otro perfume, caro y empalagoso, el tipo de fragancia que Ira jamás había usado. Se balanceaba de un pie a otro, las manos metidas en los bolsillos, con el gesto tenso del hombre que viene no porque quiere, sino porque debe. «Pasa», dijo Ira al fin, con voz apagada, apartándose. Él entró en la cocina y se sentó a la mesa. Ira se colocó frente a él, observándolo como si fuera un extraño. Tamara Vasilievna fingía estar ocupada en la estufa, pero Ira podía sentir su mirada fija, penetrante, como la de un depredador acechando. «Querías hablar de la manutención», dijo Ira, con voz serena, casi indiferente. «Sí», contestó Denis. «Estoy listo para pagar. Lo arreglaremos bien, cada mes, lo prometo». Ira lo miró directo a los ojos. «¿Y qué más?» «Quiero verlos, a los niños. ¿Puedo?» Ella sonrió, pero su sonrisa era amarga, tan amarga que Denis apartó la vista. «¿Para qué? ¿Para asegurarte de que existen o para calmar tu conciencia?» «Ira, por favor, no hagas esto», murmuró él, pasándose la mano por la cara. «Sé que lo hice mal, pero no pude. No estaba preparado. No para todo esto. Para los niños, la responsabilidad. Pensé que podría, pero cuando te embarazaste, me di cuenta de que me estaba ahogando». «Ahogándote». La voz de Ira se quebró, subiendo un tono. «¿Y pensaste alguna vez en mí? En lo que yo hago cada día, en cómo sobrevivo sola». «Te pagaré la pensión», dijo él, bajando la cabeza. «El dinero no reemplaza a un padre», replicó Ira, golpeando la mesa con la palma abierta. El sonido resonó en la cocina como un trueno. «¿Crees que el dinero lo resuelve todo? Me abandonaste cuando más te necesitaba, cuando estaba en el hospital con 2 recién nacidos». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj. La distancia entre ellos ya no era de metros, sino de mundos. Enviaste un mensaje y bloqueaste el número. Eso no lo hace un ser humano. Así actúa él. Denis estaba sentado con la cabeza baja, en silencio. Tamara Vasilievna se volvió bruscamente desde la estufa. «Denis, vete», dijo con voz dura. «Mamá, estamos hablando». «He dicho que te vayas. Ya has hecho suficiente aquí». Él levantó la cabeza, mirándola sorprendido, como si no la reconociera. «Tú misma aceptaste que se quedara aquí», respondió él. «Porque tú lo pediste, porque yo, un viejo tonto, sigo creyendo que podrías entrar en razón y comportarte como un hombre». La suegra dio un paso hacia la mesa, el rostro torcido por la rabia. «Eres un cobarde, Denis, igual que tu padre. Huyes de la responsabilidad,
y te buscas a una joven que no te pida nada. «Tú me hiciste así», gritó Denis, poniéndose de pie. «Me controlaste toda la vida, no me dejaste respirar. Ángela es mi oportunidad para empezar una vida sin tu control». «Claro», rió Tamara amargamente. «Siempre la culpa es de la madre. Te crié sola, trabajé en 2 empleos, me negué todo para que no te faltara nada. Y ahora resulta que es mi culpa que hayas crecido egoísta». Ira estaba entre los dos, sintiéndose fuera de lugar en aquella vieja guerra familiar donde ella era solo un pretexto para un conflicto que llevaba años gestándose. Denis tomó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. «Ya basta, estoy harto. Ira, el notario se encargará de los papeles. Te los enviarán. Veré a los niños por medio del juzgado si hace falta». Cerró la puerta de un portazo. Las ventanas temblaron. Tamara Vasilievna se dejó caer en una silla. De repente parecía más pequeña, encorvada, 10 años mayor. Se quedó mirando un punto fijo mientras las lágrimas le caían lentamente por las mejillas. «Mi marido me dejó cuando Denis tenía 15 años», dijo al fin, sin mirar a Ira. «Prometió a una joven una nueva vida, y yo me quedé sola, con un adolescente, deudas y trabajo hasta el agotamiento. Decidí que Denis sería diferente, que haría de él un verdadero hombre. Pero lo único que conseguí fue malcriarlo. Le resolví todo, no lo dejé caer ni levantarse solo». Ira permaneció en silencio, sin saber qué decir. Tamara se secó la cara con la mano y finalmente la miró. «Tienes razón, márchate. Aquí solo. Irá a peor para ti. Lo siento. Por todo». A la mañana del día 20, Lesha y un amigo ayudaron a Ira a trasladar sus pocas cosas al nuevo apartamento comunal. La habitación era pequeña, unos 12 metros, con una ventana que daba al patio interior, pero estaba limpia. Los vecinos, una maestra jubilada y un estudiante, los recibieron con amabilidad y ayudaron a colocar las cunas. Tamara Vasilievna fue a despedirlos. Llevaba bolsas con ropa de los niños, comida y un sobre con dinero. «No discutas», dijo cuando Ira intentó rechazarlo. «Es solo por ahora. Iré a visitar a mis nietos, si no te importa». Se abrazaron, torpemente, pero con sinceridad. En ese abrazo había más comprensión que en todos los días que pasaron bajo el mismo techo. 3 días después, el día 23, Ira fue a la oficina del registro civil para presentar la solicitud de divorcio. Al entrar, chocó con una mujer joven, arreglada, con ropa moderna. Se reconocieron al instante, por un sexto sentido inevitable. «¿Eres Ira? Soy Ángela». La chica extendió la mano. Ira la estrechó automáticamente, sintiendo que todo era irreal. «Denis me pidió que te dijera que el notario ya preparó el acuerdo de manutención. Puedes firmarlo en unos días». Ángela hablaba con tono profesional, como si tratara un asunto de trabajo. Ira la miró, y de pronto se dio cuenta de que no sentía odio, solo lástima. Esa chica creía haber ganado, tener la mejor versión de Denis, pero en unos años estaría allí mismo, frente a la misma puerta del registro, pidiendo el mismo divorcio. «Buena suerte», dijo Ira, y siguió caminando. Esa misma noche sonó su teléfono desde un número desconocido. Una voz femenina, nerviosa. «Hola, soy la esposa de Denis. ¿Eres Ira?» «Sí. Soy Valentina, su tía. Necesitamos vernos. Es urgente. Se trata de Denis y de la herencia de su padre». 2 días después, se reunieron en una cafetería. Valentina resultó ser una mujer elegante, de modales suaves, hermana del padre de Denis. Sacó una carpeta con documentos. «Mi hermano dejó un testamento», explicó. «Una vivienda de 2 habitaciones en un buen barrio, para su nieto. Sabía que Denis, criado solo por su madre, no sabría apreciar el gesto. Tú, como madre de sus hijos,
Tienes derecho a usarla hasta que ellos alcancen la mayoría de edad. Ira la escuchó en silencio, sin palabras, mientras un extraño alivio, mezclado con tristeza, se abría paso dentro de ella. Por primera vez en semanas, sintió que el futuro, aunque incierto, no estaba completamente perdido. Ira escuchaba, sin poder creer lo que oía. El apartamento. Su apartamento. El futuro de los niños. Pero allí vivían inquilinos. Tamara Vasilievna cobraba el alquiler sin saber nada del testamento, explicó Valentina. Había que resolverlo legalmente. Los días siguientes se pasaron entre tribunales, notarías, y con un abogado que Lyosha había ayudado a encontrar. Tamara Vasilievna se enteró del testamento y llegó confundida. No lo sabía, honestamente, no lo sabía, dijo, sentada al borde de la cama de Irina en el departamento comunal. ¿Crees que estaba robando? No sabía que el testamento no dejaría todo a mi hijo, pero que me permitirías ver a los niños. Entiendo. Simplemente no lo sabía. Ira suspiró, cansada. No me importa que veas a los niños, pero será en mis términos. Su suegra asintió, y por primera vez se estableció una frágil tregua entre ellas. Una semana después, la madre de Verónica Igorevna se mudó con Ira para ayudar con los niños. Hicieron las paces durante largo tiempo, entre lágrimas y abrazos, y la madre le susurraba que la quería, que siempre estaría allí, que todo estaría bien. Al 35º día, Denis llegó, enterado de la herencia. Estaba furioso. Ese era mi apartamento. Me engañaste. Solo te estás vengando porque soy un hombre libre. No, este es el apartamento de tus hijos. Tuyo. Tu padre se encarga de ellos porque tú no puedes. Ira permaneció tranquila. Él intentó amenazar con demandar, pero el abogado revisó legalmente el testamento. Luego trató de manipularla. ¿Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo? He cambiado. Ira lo miró y vio con claridad. No, no has cambiado. Sí, puedes ver a los niños según el horario, pero entre nosotros se acabó. Él se fue y la puerta se cerró detrás de él para siempre. Ira se quedó junto a la ventana, viendo cómo se metía en el auto y se alejaba, y no sintió dolor, sino alivio. Un capítulo se cerraba, otro se abría, desconocido pero honesto. Su propio apartamento recibió a Ira con vacío y el olor de una vida ajena. Los inquilinos se habían mudado hace una semana, dejando linóleo desgastado, manchas por todos lados y una sensación de temporalidad que se había impregnado en las paredes tras años de alquiler. Ira se paró en medio de la sala, sosteniendo a Misha mientras Kolya dormía en el cochecito junto a la puerta, tratando de imaginar cómo aquel lugar se convertiría en un hogar. Su hogar. No importa, lo arreglaremos. Lesha la siguió, recorriendo las habitaciones con ojo crítico de manitas. El papel tapiz debía cambiarse, los pisos reemplazarse, detalles cosméticos por hacer. 3 semanas de trabajo. No tengo dinero para renovaciones, admitió Ira en voz baja. No se trata de dinero. Compra los materiales y yo ayudo con mis manos. De todas formas, estoy libre por las tardes. Ella lo miró, a ese rostro común con ojos amables, y el pecho se le apretó con una gratitud que no encontraba palabras. Las semanas siguientes pasaron volando entre el ajetreo de las renovaciones. Lesha llegaba del trabajo, y juntos retiraban el viejo papel tapiz, rellenaban las paredes y pintaban. Ira trabajaba mientras los niños dormían, revisando textos en la laptop que Lesha había traído de casa, vieja pero funcional. La madre Verónica Igorevna cuidaba de sus nietos, cocinaba la cena y su presencia llenaba el apartamento de aquella calidez especial que solo existe donde hay amor verdadero, sin condiciones ni exigencias. Una tarde, mientras pintaban la habitación de los niños, Lesha dijo: «¿Sabes?
Yo también pensé una vez, esto es el fin. Después del divorcio, me senté en un departamento vacío y no sabía qué hacer. Y luego comprendí que la vida no había terminado, solo había comenzado otra. Ira lo miró, con el rodillo congelado en la mano. ¿Y qué la hace diferente? Él sonrió lentamente, pero con sinceridad, sin mentiras ni juegos. El silencio se posó entre ellos, lleno de un entendimiento nuevo. Y de repente, Ira comprendió que Lesha había dejado de ser solo un vecino que ayudaba con las reparaciones. Se había convertido en alguien importante. Al 50º día, se mudaron definitivamente. El apartamento se transformó. Paredes claras, piso laminado nuevo, una habitación infantil con 2 cunas y una alfombra suave. La madre organizó la cocina, colgó cortinas y la casa cobró vida. Respiró. Se volvió real. Tamara Vasilievna venía los fines de semana. Traía juguetes para los nietos. Se sentaba con ellos con cuidado, como si temiera romper la frágil tregua. Ella y Ira hablaban poco, pero sin la vieja tensión. Y eso estaba bien. Era el comienzo de algo nuevo. 6 meses después, la nieve giraba afuera. La ciudad se sumergía en el bullicio previo a Año Nuevo, y el apartamento olía a agujas de pino y mandarinas. Misha y Kolya habían crecido. Comenzaban a balbucear, a reconocer rostros, a alcanzar juguetes. Ira había recibido un ascenso en el trabajo. Ahora era editora con un sueldo decente, y la vida poco a poco se equilibraba, ganando estabilidad. Por la tarde, sonó el timbre. Lyosha estaba en el umbral con una bolsa de adornos navideños. Pensó que tal vez podrían decorar juntos. Como el año nuevo se acercaba, sonrió tímidamente. «Pasa». Ira dio un paso atrás y algo cálido se extendió por su pecho. Decoraban el pequeño árbol que mamá había comprado en el mercado. Colgaban bolas y guirnaldas mientras los niños dormían en la habitación contigua, y Verónica Igorevna preparaba cacao en la cocina. Todo era tranquilo, acogedor, hogareño, y de repente, Ira comprendió que esto era la felicidad, no ruidosa, no brillante, sino silenciosa, que calienta desde dentro. «Gracias», dijo Ira a Lyosha cuando terminaron. «¿Por qué?» «Por estar ahí, por ayudar, por todo». Él la miró largo rato y luego respondió en voz baja. «Yo también me siento bien contigo». No había demandas en sus palabras, ni presión, solo un simple reconocimiento. Y era correcto, era honesto. Por la noche, cuando todos se habían ido, Ira se quedó junto a la ventana, mirando cómo la nieve giraba bajo la luz de las farolas. Los niños dormían en sus camas. Su madre descansaba en la habitación de al lado. El apartamento emanaba paz. Su teléfono vibró con un mensaje de un antiguo colega ofreciéndole un nuevo puesto, más alto, más responsable. Ira sonrió. La vida continuaba, con tantas oportunidades, tantos caminos por delante. Antes, le parecía que tener hijos sin un esposo era el fin, el colapso de todas sus esperanzas. Pero resultó ser el comienzo, el verdadero comienzo de sí misma, de su fuerza, de su vida, que ahora elegía por sí misma. Se acercó a las cunas, acomodó las mantas sobre sus hijos, besó la coronita de su cabeza a cada uno. Misha y Kolya, sus hijos, su futuro. Por ellos había pasado todo esto, y por ellos seguiría adelante, fuerte, segura, libre. La nieve continuaba cayendo afuera. La ciudad dormía bajo un manto blanco, y en un pequeño apartamento en las afueras, una luz estaba encendida, y era su luz, su hogar, su vida, nueva, honesta, real. Tus palabras pueden calentar el corazón. Dale like y suscríbete. Tu apoyo hace la diferencia. Que tengas un buen día, y hasta la próxima.